El ingreso pasivo real no consiste en tumbarse en el sofá y ver cómo el dinero entra solo en la cuenta. Esa es la fantasía que muchas veces se vende en internet, pero no es la realidad. Un ingreso pasivo serio nace de un trabajo previo bien hecho. Pensar el modelo, calcular los números, invertir con prudencia, crear procesos, elegir a las personas adecuadas y automatizar lo posible. En España, por ejemplo, una lavandería autoservicio, unos trasteros de alquiler, una vivienda turística o una web con contenido útil no funcionan por arte de magia. Funcionan porque alguien, al principio, estudió la zona, revisó los costes, habló con una gestoría, entendió el IVA, contrató mantenimiento, instaló pagos con tarjeta o domiciliación bancaria y dejó claro qué hacer ante un problema. La diferencia entre un negocio que te esclaviza y un negocio que empieza a liberarte está en el sistema. Si cada llamada, cada incidencia, cada cobro y cada decisión dependen de ti, no tienes un activo, tienes otro empleo, quizá con más riesgo. Pero si desde el primer día diseñas el negocio para que pueda funcionar sin que tú estés presente 8 horas diarias, empiezas a construir algo distinto. Puede ser una cerradura inteligente en un alquiler turístico, un software de reservas, una empresa de limpieza, un técnico de confianza, una cuenta separada para impuestos y reparaciones, o un encargado que se ocupe de las tareas repetitivas. Nada de eso suena espectacular, pero ahí está la verdadera libertad. Por eso, cuando una persona de 45, 55 o 65 años piensa en crear ingresos adicionales, no debería preguntarse, ¿qué negocio me hará rico rápido? La pregunta correcta es, ¿qué sistema puedo construir con mi experiencia, mi capital y mi realidad actual? Tal vez no necesite empezar con 100.000 euros. Tal vez pueda empezar pequeño, con una máquina, una plaza de garaje, un trastero, un curso online o una colaboración con alguien del sector. Lo importante es entender que el dinero pasivo no aparece sin esfuerzo, aparece cuando el esfuerzo inicial se transforma en una estructura que sigue trabajando después. Primero construyes el sistema, luego el sistema empieza poco a poco a trabajar por ti. Los negocios aburridos suelen ser mucho más rentables de lo que parecen, precisamente porque no intentan impresionar a nadie. Mientras mucha gente persigue la última moda, una tienda online sin estrategia, una agencia de redes sociales, una aplicación con inteligencia artificial o cualquier tendencia que aparece en internet, hay negocios simples, discretos y constantes que siguen generando dinero todos los meses. En España lo vemos claramente. Una lavandería autoservicio en un barrio con muchos pisos pequeños, unos trasteros cerca de una zona urbana donde falta espacio, una plaza de garaje bien situada, máquinas expendedoras en oficinas, gimnasios o centros de estudio, o una empresa de limpieza para comunidades de vecinos. No son negocios glamurosos, pero resuelven problemas reales. La clave está en que la gente siempre necesita lavar ropa, guardar cosas, aparcar, limpiar portales, cuidar mascotas, reparar averías o alquilar espacios. Son necesidades que no desaparecen porque cambie una red social o porque salga una nueva moda tecnológica. Puede que no sean negocios para presumir en una cena, pero sí pueden pagar facturas, crear ingresos recurrentes y darte más estabilidad que muchas ideas aparentemente modernas. Lo aburrido, cuando está bien gestionado, tiene una ventaja enorme: la demanda suele ser constante. Además, estos negocios permiten medir mejor los números. Puedes calcular cuánto cuesta una máquina, cuánto se paga de alquiler, luz, agua, mantenimiento, seguros, autónomos, gestoría e impuestos. Puedes estimar cuántos clientes necesitas al mes para cubrir gastos y cuándo empiezas a ganar dinero. En cambio, muchos negocios de moda dependen demasiado de algoritmos, publicidad cara, atención continua o cambios de tendencia. Por eso, una persona adulta en España que quiere construir ingresos adicionales no siempre necesita buscar la idea más brillante. A veces necesita mirar a su alrededor y preguntarse, ¿qué problema cotidiano puedo resolver de forma sencilla y rentable? Muchas veces, la riqueza tranquila no nace de lo espectacular, sino de lo útil, repetido y necesario. Muchas personas piensan que empezar un negocio o crear ingresos adicionales es algo reservado para jóvenes de 25 años, con energía infinita, dominio de las redes sociales y ganas de trabajar hasta la madrugada. Pero esa idea es incompleta. En realidad, una persona de 40, 50 o 60 años puede tener ventajas mucho más valiosas: experiencia, criterio, contactos, paciencia y, en muchos casos, algo de capital acumulado. Y en España, donde muchas familias han pasado por crisis, hipotecas, cambios laborales, autónomos, paro, inflación y preocupación por la jubilación, esa experiencia no es un detalle menor, es una herramienta. A los 20 años quizá tienes tiempo, pero muchas veces no tienes perspectiva. A los 50, en cambio, sabes distinguir mejor entre una oportunidad seria y una promesa vacía. Ya has visto negocios que funcionan, personas que se arruinan por no hacer números, compras impulsivas que salen caras y decisiones tomadas por ego que luego pesan durante años. Esa madurez puede ayudarte a elegir negocios más tranquilos, más realistas y menos dependientes de modas pasajeras. Además, muchas personas adultas ya tienen una red de contactos: un fontanero de confianza, un gestor, un vecino que tiene un local, un familiar que trabaja en mantenimiento,
un amigo que conoce el sector inmobiliario o alguien que lleva años como autónomo. Esos contactos pueden valer más que cualquier curso caro de internet. También puede existir algo de ahorro, una vivienda parcialmente pagada, una plaza de garaje, un pequeño local, o simplemente una estabilidad que permite invertir 3.000 euros, 10.000 euros o 20.000 euros con más cabeza. Por eso, si tienes más de 40 años, no deberías verte como alguien que llega tarde. Tal vez estás justo en la etapa correcta para construir algo sólido. No necesitas correr detrás de todas las tendencias. Necesitas usar lo que ya tienes: experiencia, prudencia y visión de largo plazo. Un negocio que funciona casi solo no nace de la suerte, nace de los sistemas. Muchas personas empiezan con ilusión, pero lo hacen todo de forma improvisada. Cobran a mano, apuntan los gastos en una libreta, contestan mensajes a cualquier hora, dependen de una sola persona para las reparaciones y toman decisiones según el problema del día. Eso no es construir un activo, es crearse otro empleo. En España, donde los costes de alquiler, luz, agua, seguros, gestoría, autónomos e impuestos pueden comerse una parte importante del margen, improvisar sale muy caro. Por eso, si quieres que un negocio no dependa de ti 8 horas al día, tienes que diseñarlo desde el principio como un sistema. Los pagos, por ejemplo, deberían ser automáticos siempre que sea posible. Tarjeta, domiciliación bancaria, Bizum profesional, TPV o plataformas de reserva. Si tienes trasteros, lavandería autoservicio, alquiler turístico, máquinas expendedoras o plazas de garaje, no puedes estar persiguiendo cobros cada mes como si fueras detrás de cada cliente. El dinero debe entrar con el menor roce posible. Después está el software. Un buen programa de gestión puede controlar reservas, facturas, inventario, incidencias, turnos, limpieza, mantenimiento y comunicación con clientes. Puede parecer un gasto más, pero muchas veces es lo que evita errores, llamadas innecesarias y pérdida de tiempo. Lo mismo ocurre con el personal de apoyo. No necesitas contratar una gran plantilla desde el primer día, pero sí debes saber quién limpia, quién responde al cliente, quién revisa las instalaciones, quién lleva la contabilidad y quién actúa si algo se rompe. También necesitas mantenimiento externo. Un técnico de confianza, una empresa de limpieza, una gestoría, un seguro adecuado y proveedores claros pueden marcar la diferencia entre un negocio tranquilo y uno lleno de urgencias. Y sobre todo, necesitas procesos escritos. ¿Qué se hace cuando un cliente no paga, cuando una máquina falla, cuando hay una queja, cuando falta stock o cuando entra una nueva reserva? La libertad no aparece cuando el negocio vende más. Aparece cuando cada parte importante del negocio sabe funcionar sin preguntarte todo a ti. Primero ordenas el sistema, después el sistema empieza a darte tiempo, estabilidad e ingresos. Muchas personas confunden trabajar más horas con avanzar financieramente. Creen que, si aceptan más turnos, hacen horas extra, se llevan trabajo a casa o sacrifican fines de semana, tarde o temprano su situación económica mejorará de forma definitiva. Y es verdad que trabajar más puede dar un alivio temporal. Quizá permite pagar una deuda, cubrir una factura o ahorrar unos cientos de euros. Pero hay un límite claro. El día tiene 24 horas. El cuerpo se cansa y la energía no es infinita, especialmente cuando ya tienes 45, 55 o 60 años. Un empleo, por muy digno que sea, normalmente funciona con una regla simple: entregas tiempo y recibes dinero. Si trabajas, cobras. Si no trabajas, dejas de cobrar o dependes de una baja, una prestación o una pensión futura. Ese sistema puede darte estabilidad, pero rara vez te da libertad completa. En España muchas personas lo saben bien. Han pasado décadas levantándose temprano, pagando hipoteca o alquiler, ayudando a sus hijos, haciendo números con la compra del supermercado, la luz, el gas, el seguro del coche y los recibos del banco. Han trabajado mucho, pero aún así sienten que no han construido algo que funcione sin ellos. Un negocio bien estructurado cambia esa lógica. No se trata de trabajar menos desde el primer día, sino de trabajar de una forma diferente. Al principio exige esfuerzo, planificación y dinero. Estudiar el mercado, calcular costes, contratar ayuda, crear procesos, automatizar cobros y organizar el mantenimiento. Pero, si se hace bien, llega un momento en que el negocio empieza a funcionar aunque tú no estés presente todo el tiempo. Una lavandería autoservicio, unos trasteros, una plaza de garaje alquilada, una pequeña cartera de dividendos, un alquiler bien gestionado o un negocio comprado con empleados ya existentes pueden separar poco a poco tus ingresos de tus horas. La pregunta no es solo cuánto trabajas, sino qué queda funcionando cuando tú paras. Porque si todo depende de tu presencia, tienes un ingreso activo. Pero si construyes un sistema que sigue generando euros cuando descansas, entonces empiezas a crear verdadera estabilidad financiera. Las lavanderías automáticas, los trasteros, los túneles de lavado y las máquinas expendedoras son ejemplos perfectos de negocios simples que muchas personas pasan por alto porque no parecen modernos ni emocionantes. Pero precisamente ahí está su fuerza.
No dependen de una gran moda, de hacerse viral en redes sociales, ni de convencer al cliente de algo complicado. Resuelven necesidades básicas, repetidas y muy fáciles de entender. La gente necesita lavar ropa, guardar objetos, limpiar el coche o comprar una bebida, un café o un tentempié cuando está fuera de casa. Y esas necesidades existen todos los meses, en ciudades grandes, barrios medianos y zonas de paso de toda España. Una lavandería autoservicio, por ejemplo, puede funcionar muy bien en zonas con muchos pisos pequeños, estudiantes, trabajadores temporales, apartamentos turísticos o familias que no quieren tener secadora en casa. En barrios de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o Bilbao, donde muchas viviendas tienen poco espacio, una lavandería limpia, segura, con máquinas eficientes, pago con tarjeta y horario amplio puede convertirse en un servicio habitual. El cliente entra, lava, seca, paga y se va. Si además instalas cámaras, control remoto de máquinas, mantenimiento técnico externo y limpieza programada, el negocio puede funcionar con muy poca presencia diaria del propietario. Los trasteros tienen una lógica parecida. En España muchas familias viven en pisos donde cada metro cuadrado cuenta. Bicicletas, muebles, cajas, herramientas, ropa de temporada, material de autónomos o recuerdos familiares ocupan espacio que no siempre cabe en casa. Por eso, los trasteros de alquiler se han convertido en una solución práctica. El cliente paga una cuota mensual, normalmente mediante domiciliación bancaria, y tú ofreces seguridad, acceso controlado, cámaras, seguro y orden. No tienes que fabricar nada, ni vender un producto nuevo cada día. Ofreces espacio, y el espacio bien ubicado tiene valor constante. Los túneles de lavado también responden a una necesidad repetida. Mucha gente quiere tener el coche limpio, pero no quiere perder una hora lavándolo a mano. Si el negocio está cerca de una gasolinera, una avenida transitada, un polígono industrial o una zona residencial con muchos vehículos, puede atraer clientes de forma continua. Además, permite crear bonos o membresías mensuales. Por ejemplo, una tarifa fija de 12 euros, 15 euros o 20 euros al mes para varios lavados. Ese tipo de ingreso recurrente ayuda a estabilizar la caja y evita depender solo de ventas sueltas. Las máquinas expendedoras son otro modelo sencillo, pero muy interesante si se colocan en el lugar adecuado: oficinas, gimnasios, hospitales, academias, universidades, estaciones, talleres o centros deportivos. La clave no está solo en comprar la máquina, sino en elegir bien la ubicación, controlar el stock, usar lectores de tarjeta, revisar las ventas desde una aplicación y reponer solo lo necesario. Una máquina mal situada es un gasto. Una máquina bien situada puede generar ingresos constantes con mantenimiento limitado. Estos negocios tienen algo en común. No necesitan que el propietario sea famoso, carismático o experto en marketing digital. Necesitan ubicación, números claros, proveedores fiables, mantenimiento y sistemas. Para una persona adulta en España que busca ingresos adicionales sin convertir su vida en otro empleo de 10 horas al día, este tipo de modelos puede ser mucho más realista que perseguir ideas de moda. No prometen riqueza rápida, pero sí pueden construir algo más valioso: ingresos estables, repetibles y cada vez menos dependientes de tu presencia diaria. Los alquileres de corta y larga duración pueden convertirse en una fuente de ingresos estable, pero solo si se gestionan como un sistema y no como una improvisación. En España, mucha gente piensa en comprar una vivienda, alquilarla y esperar que el dinero llegue cada mes sin complicaciones. Pero la realidad es distinta. Un piso en alquiler puede darte tranquilidad o puede convertirse en una segunda jornada laboral si tienes que contestar llamadas a cualquier hora, perseguir pagos, resolver averías, coordinar limpiezas o discutir con inquilinos y huéspedes. El alquiler de larga duración suele ser más tranquilo. Una familia, una pareja o un profesional alquila la vivienda durante meses o años y paga una renta mensual. Si eliges bien al inquilino, revisas su solvencia, haces un contrato claro y cuentas con un seguro adecuado, puedes tener una entrada de dinero bastante previsible. Además, una empresa de administración de fincas o gestión patrimonial puede encargarse de cobrar la renta, revisar incidencias, coordinar reparaciones y mantenerte informado sin que tengas que estar pendiente todos los días. A cambio cobrará una comisión, pero muchas veces ese coste merece la pena porque compra algo muy valioso: tiempo y tranquilidad. El alquiler de corta duración, como el alquiler turístico o por temporadas, puede generar más ingresos en zonas con demanda: costa mediterránea, islas, ciudades con turismo, zonas de montaña o lugares bien conectados, pero también exige más organización. Cada entrada y salida implica limpieza, revisión, comunicación, precios, reservas y posibles imprevistos. Por eso, si quieres que funcione sin absorberte, necesitas herramientas, cerraduras inteligentes con códigos temporales, plataformas de reservas, precios dinámicos, mensajes automáticos, limpieza profesional y una persona de confianza para emergencias. La clave no es solo tener una vivienda, la clave es tener un proceso. Antes de pensar en beneficios, hay que calcular comunidad, IBI, seguros, mantenimiento, posibles reformas, impuestos, gestoría, meses vacíos y normativa local.
Un alquiler mal gestionado puede parecer rentable en papel y agotarte en la práctica. Pero un alquiler bien organizado, con sistemas claros y apoyo profesional, puede convertirse en un activo que genere euros mes a mes sin depender por completo de tu presencia. Ahí empieza la diferencia entre tener una propiedad y construir una fuente real de ingresos. Los activos físicos como terrenos, espacios publicitarios, parques de caravanas o torres de telecomunicaciones pueden producir ingresos recurrentes con muy poca intervención diaria, siempre que estén bien ubicados y bien negociados. A diferencia de otros negocios que exigen atención constante, estos activos tienen una característica muy poderosa. Muchas veces el valor está en poseer o controlar un espacio que otra persona o empresa necesita utilizar. No vendes tu tiempo, no fabricas un producto cada mañana y no dependes de estar presente todo el día. Ofreces ubicación, acceso, visibilidad o infraestructura. En España, por ejemplo, una parcela cerca de una carretera transitada, una entrada a un polígono industrial, una zona turística o un terreno bien conectado puede tener más posibilidades de las que parece. Puede servir para instalar una valla publicitaria, alquilar plazas para caravanas o autocaravanas, ceder espacio a empresas de telecomunicaciones, crear zonas de aparcamiento o incluso llegar a acuerdos con empresas energéticas si la ubicación es adecuada. No se trata de comprar tierra al azar, sino de entender qué necesidad puede resolver ese espacio. Los espacios publicitarios son un buen ejemplo. Una fachada visible, una parcela junto a una vía con tráfico o un local en una zona comercial pueden generar ingresos si una empresa quiere anunciarse allí. El propietario puede pactar una renta mensual o anual y una empresa especializada puede encargarse de la instalación, el mantenimiento y la gestión de anunciantes. No es un ingreso mágico, pero sí puede convertirse en una renta bastante pasiva si el contrato está bien hecho. Algo parecido ocurre con los parques de caravanas o áreas para autocaravanas. En España cada vez más personas viajan por carretera, especialmente jubilados, parejas adultas y familias que buscan flexibilidad. Un terreno con buen acceso, agua, electricidad, seguridad, zonas limpias y sistema de reservas puede generar ingresos por noche, semana o temporada. Eso sí, hay que revisar licencias, normativa municipal, seguros y condiciones urbanísticas antes de invertir un solo euro. Las torres de telecomunicaciones o antenas también muestran el poder de este tipo de activos. Si una compañía necesita cobertura en una zona concreta y tu terreno o edificio cumple las condiciones, puede firmarse un contrato de alquiler a largo plazo. Una vez firmado, el trabajo diario del propietario puede ser mínimo. La idea central es sencilla: algunos activos físicos no producen dinero porque sean bonitos, sino porque están en el lugar correcto. Y cuando el lugar correcto se combina con contratos claros, mantenimiento externalizado y asesoramiento legal, puede convertirse en una fuente de ingresos estable, silenciosa y muy diferente a depender únicamente de un sueldo o una pensión. Los activos digitales también pueden generar dinero con el tiempo, aunque muchas personas no los ven como un negocio real porque no tienen local, máquinas ni mercancía física. Pero un libro, un curso online, un canal de video, una web de afiliación o una licencia de propiedad intelectual pueden convertirse en activos si están bien creados y resuelven un problema concreto. La gran diferencia es que el trabajo fuerte se hace al principio: investigar, escribir, grabar, editar, publicar, posicionar y mejorar. Después, si el contenido sigue siendo útil, puede seguir generando ingresos durante meses o incluso años. En España, una persona con experiencia profesional acumulada puede tener mucho más valor del que imagina. Un electricista puede crear una guía básica para pequeños arreglos del hogar. Una administrativa puede preparar plantillas para autónomos. Un profesor jubilado puede vender cursos de apoyo escolar. Una enfermera puede crear contenido formativo sobre cuidados básicos para familiares. Un experto en finanzas personales puede publicar un libro digital sobre cómo organizar el presupuesto familiar en euros, controlar deudas y prepararse para la jubilación. No hace falta ser famoso, hace falta saber explicar algo que otros necesitan aprender. Los canales de video, los cursos online y los libros digitales funcionan mejor cuando tratan temas duraderos: ahorro, salud, oposiciones, idiomas, fiscalidad básica, pequeños negocios, cocina práctica, reparaciones, educación financiera o habilidades profesionales. No se trata de perseguir tendencias de una semana, sino de crear contenido que una persona pueda buscar dentro de 3, 5 o 10 años. Si una guía cuesta 9 euros, un curso 49 euros o una plantilla 15 euros, cada venta puede parecer pequeña, pero cuando el sistema está automatizado, esas ventas pueden acumularse sin que tengas que repetir el trabajo desde cero. También existen las webs de afiliación, donde recomiendas productos o servicios y cobras una comisión si alguien compra a través de tu enlace. Y está la propiedad intelectual: fotografías, música, diseños, marcas, métodos, documentos o recursos que otras empresas pueden licenciar. La clave está en entender que un activo digital no es subir algo a internet y esperar milagros. Es construir una biblioteca útil, clara y bien posicionada. Primero aportas conocimiento. Después, ese conocimiento puede seguir trabajando por ti.
comprar un negocio existente puede ser mucho más inteligente que empezar desde cero, especialmente para una persona adulta que no quiere pasar años probando ideas sin saber si funcionarán. Cuando empiezas un negocio desde cero, tienes que buscar clientes, crear procesos, contratar personal, probar precios, equivocarte, corregir y resistir meses o incluso años de incertidumbre. En cambio, cuando compras un negocio que ya funciona, entras en una estructura que ya tiene algo muy valioso: clientes reales, ingresos comprobados, empleados que conocen el trabajo y una demanda que ya ha sido validada por el mercado. En España esto puede verse en muchos negocios pequeños y familiares. Una gestoría de barrio, una empresa de limpieza de comunidades, un taller, una lavandería autoservicio, una pequeña empresa de mantenimiento, una tienda especializada, una clínica veterinaria, una empresa de jardinería o un negocio de reparaciones pueden llevar años generando beneficios, pero su dueño quizá quiere jubilarse, está cansado o sus hijos no quieren continuar. Ahí aparece una oportunidad que muchas personas no miran: no inventar el negocio, sino tomar el relevo de uno que ya existe. La ventaja es enorme. Ya hay clientes que llaman, contratos activos, proveedores conocidos, rutinas diarias y una reputación construida. Tu trabajo no es empezar desde cero, sino ordenar, modernizar y mejorar. Tal vez el negocio todavía funciona con libretas, llamadas de teléfono y facturas hechas de forma manual. Con un buen software de gestión, pagos más organizados, presencia online, una web sencilla, reseñas en Google y procesos claros, puedes aumentar la eficiencia sin cambiar la esencia del negocio. Eso sí, comprar un negocio no significa comprar a ciegas. Hay que revisar los números con calma: facturación, beneficios reales, deudas, alquiler del local, nóminas, impuestos, contratos, dependencia del dueño anterior y posibles inversiones necesarias. También conviene hablar con una gestoría o asesor mercantil antes de poner un solo euro. Si un negocio cuesta 80.000 euros, 150.000 euros o 300.000 euros, lo importante no es solo el precio, sino cuánto flujo de caja puede generar cada mes después de todos los gastos. Para alguien de 45, 55 o 60 años, esta opción puede ser muy interesante porque permite aprovechar experiencia, criterio y capacidad de gestión. No se trata de comprar un problema, sino de comprar un sistema que ya respira. Si eliges bien, mantienes al personal clave, documentas procesos y mejoras poco a poco, puedes convertir un negocio tradicional en una fuente de ingresos mucho más estable que empezar una aventura desde cero. Depender únicamente de un sueldo o de una pensión es cada vez más arriesgado, aunque durante muchos años nos hayan enseñado que ese era el camino seguro. En España, muchas personas crecieron con una idea muy clara: estudiar, encontrar un empleo estable, cotizar durante décadas, pagar la hipoteca poco a poco y esperar una jubilación tranquila. Y durante un tiempo, para muchas familias, ese modelo funcionó razonablemente bien. Pero hoy la realidad es más frágil. El coste de la vida sube, la cesta de la compra pesa más, la luz, el gas, los seguros, el alquiler, la comunidad, el coche y los gastos médicos reducen cada vez más el margen mensual. El problema no es solo cuánto ganas, sino cuántas fuentes de ingresos tienes. Si todo depende de una nómina, cualquier imprevisto puede convertirse en una crisis. Una reducción de jornada, un despido, una baja larga, un negocio que cierra, una subida del alquiler o una reparación inesperada de 1.500 euros. Y si todo depende de una pensión, el riesgo es parecido. La pensión pública puede ser una base importante, pero no siempre garantiza el mismo nivel de vida que una persona tenía mientras trabajaba. Además, vivir más años es una buena noticia, pero también significa necesitar más recursos durante más tiempo. La inflación es silenciosa porque no te quita el dinero de la cuenta, pero reduce lo que ese dinero puede comprar. Tal vez tienes los mismos 10.000 euros ahorrados que hace unos años, pero ahora llenas menos el carrito, pagas más por la gasolina, por el dentista, por el seguro del hogar o por ayudar a tus hijos. Por eso, ahorrar es necesario, pero no siempre es suficiente. También hay que pensar en activos que puedan generar ingresos adicionales. Un pequeño alquiler, una plaza de garaje, dividendos, un negocio sencillo, un activo digital, trasteros, máquinas expendedoras o cualquier sistema realista que no dependa al 100% de tus horas de trabajo. La idea no es vivir con miedo, sino con preparación. Un sueldo puede darte estabilidad hoy, una pensión puede ayudarte mañana, pero varias fuentes de ingresos pueden darte algo más valioso: margen, tranquilidad y libertad para no depender de una sola puerta económica. El plan de acción más sensato no empieza intentando montar 5 negocios a la vez, sino eligiendo una sola idea y tomándola en serio durante un periodo concreto. Ese es uno de los errores más comunes. Una persona ve videos, escucha 20 oportunidades distintas, se entusiasma con una lavandería autoservicio, luego con los trasteros, después con el alquiler turístico, más tarde con las máquinas expendedoras, y al final no hace nada. Por eso el primer paso es elegir un único modelo que encaje con tu realidad actual, tu capital disponible, tu ciudad, tu experiencia, tu tiempo y tu tolerancia al riesgo. Durante los siguientes 30 días, no deberías comprar nada ni firmar ningún contrato. Deberías investigar.
Si estás pensando en trasteros, estudia los precios por metro cuadrado en tu zona. Si te interesa una lavandería, visita varias en barrios similares al tuyo. Si piensas en alquiler turístico, revisa la normativa de tu comunidad autónoma y calcula ocupación, limpieza, comisiones e impuestos. Si te atraen las máquinas expendedoras, observa oficinas, gimnasios, academias o centros de trabajo donde podría haber demanda real. El objetivo de esos 30 días es dejar de soñar y empezar a entender el negocio como adulto responsable. Después viene la parte que muchas personas evitan: hacer números reales. Abre una hoja de cálculo sencilla y apunta todo: inversión inicial, alquiler del local si lo hay, luz, agua, seguros, gestoría, mantenimiento, autónomos, impuestos, comisiones, reparaciones y posibles meses flojos. No uses matemáticas optimistas. Si el negocio solo funciona imaginando el mejor escenario posible, probablemente no es un buen negocio. Un proyecto serio debe seguir teniendo sentido incluso con ingresos más bajos de lo esperado. El siguiente paso es hablar con alguien del sector. Invita a un café a un propietario, a un técnico, a un gestor o a alguien que ya haya pasado por ese camino. Pregúntale qué errores cometió, qué costes no esperaba y qué haría diferente si empezara hoy. Esa conversación puede ahorrarte miles de euros. Luego fija una fecha de inicio y un presupuesto máximo. No algún día, sino una fecha en el calendario y una cantidad concreta, por ejemplo 5.000 euros, 15.000 euros o 30.000 euros, según el modelo. Y antes de buscar ingresos, diseña los sistemas: quién limpia, quién repara, quién cobra, quién responde al cliente y cómo se controla todo. Empieza pequeño, con una máquina, una plaza, un local modesto o una primera prueba. Si funciona, mejoras. Si mejora, escalas. Así se construye un activo real, con calma, números y sistemas. El mensaje más importante de este contenido es que la libertad financiera no aparece por trabajar más horas, sino por construir sistemas que puedan generar ingresos sin depender siempre de tu presencia. Muchas personas pasan años confiando solo en una nómina, una pensión futura o pequeños ahorros, pero la inflación, el coste de la vida y los imprevistos demuestran que una sola fuente de ingresos puede ser frágil. La lección no es dejar el trabajo de golpe ni perseguir promesas fáciles de dinero pasivo, sino aprender a crear activos reales. Negocios sencillos, alquileres bien gestionados, trasteros, máquinas, contenido digital, dividendos o incluso comprar un pequeño negocio que ya funciona. Aplicado a la vida diaria, esto significa dejar de pensar solo como trabajador y empezar a pensar como constructor de sistemas. El primer paso no es invertir miles de euros sin pensar, sino elegir una idea, estudiarla durante 30 días, hablar con personas del sector, calcular costes reales y empezar pequeño. La riqueza tranquila se construye con paciencia, números claros y decisiones constantes. No se trata de hacerse rico rápido, sino de crear poco a poco una vida con más margen, más seguridad y menos dependencia del miedo.